Los ATN están en el centro de la escena. Son los aportes del Tesoro Nacional. Situación, obviamente, que está marcando una manera, una forma que tiene el gobierno de estar otorgándole algún beneficio económico a las provincias que responden de alguna manera, como decíamos, por ejemplo, con algunos legisladores, con algunos votos, votos de gobernabilidad, votos de, por ejemplo, sostener los vetos de jubilados, el funcionamiento del financiamiento universitario. Bueno, y esa relación se va tejiendo y va entrelazando lo que son las economías de las provincias. Estamos con Martín Barrionuevo, que es senador de la provincia de Corrientes, que Corrientes también tuvo una situación de otorgar, de la llegada de algunos fondos que se estaban buscando para obra pública, pero todo esto en una relación política permanente. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bien. Bueno, ¿cómo se puede describir la relación del gobierno nacional con las provincias en este sentido, en el sentido económico, financiero, político? Bueno, está claro que el programa del gobierno nacional tiene que ver con un fuerte ajuste no solo en jubilaciones, que es algo de lo que se habla mucho, sino fundamentalmente hacia las provincias y en la obra pública en las provincias. Ese ajuste tiene un impacto muy fuerte. En el caso de los ATN son fondos de las provincias que deben ser remitidos a las provincias en determinados contextos, por ejemplo en emergencias, pero también para sostener desequilibrios financieros. Claro. La realidad es que de ese cuadro que estás mostrando ahí, hoy el actualizado de eso da que por ATN desde el inicio del gobierno de Milei se recaudó casi 900.000 millones de pesos. Y que se distribuyeron algo así como 90.000 millones de pesos en las provincias. Es decir, el gobierno nacional se quedó con 800.000 millones de pesos que son de las provincias. Parte de ese superávit fiscal que se muestra tiene que ver con no cumplir con la propia ley, ¿no? Entonces vos me decís la relación, bueno, uno conoce de las distintas negociaciones que puedan existir, no es la primera vez que se negocia algún voto por una obra en alguna provincia. Ahora yo pongo algunas cosas dentro de un marco, ¿no? Y cuando lo que se discute es institucionalidad, cuando lo que se discute es república, yo diría no vaya a ser que los gobernadores estén pegándose un tiro en el pie. Porque, a ver, convalidar, por ejemplo, que se nombre por decreto 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, que son los que después van a tener que seguramente fallar en cuestiones que son de su intervención primigenia, que son los conflictos de poder entre provincia y nación. Y bueno, la verdad es que me parece que debieran tener un nivel mayor de seriedad para tocar estos temas, ¿no? No puede ser que por una horita, que por algo que te retienen, vos dejes a un lado todo lo que pensás y ni siquiera seas capaz de defender la República. Yo digo, a ver, una cosa es que vos después discutas el Fondo Monetario Internacional, que vos discutas, bueno, son cosas. Ahora, cuando te pones a discutir la República, cuando te pones a discutir si el Poder Ejecutivo puede sacar leyes por sí, como lo está haciendo con los DNU, transformando al Congreso Nacional de bicameral a unicameral, sacan DNU y lo único que necesita es que una de las cámaras no lo rechace para que tenga funcionamiento, con lo cual a una de las cámaras ya la anulan. Bueno, si los gobernadores no van a mostrar algún nivel de idoneidad, algún nivel de responsabilidad en este tipo de cosas, me parece que vamos por un mal camino. Martín, decíamos, porque lo estuvimos tratando, charlando con nuestros compañeros, esta situación es el mismo látigo pero más corto, porque además se está quedando con fondo de las provincias, como vos decías, como lo reflejan en los gráficos. Ahí vamos a estar viendo el gráfico actualizado, ¿no? que estaba en desarrollo, pero digo, es una situación que no se comprende de cómo va a darle continuidad, porque así de estar de esta manera las provincias tienen un látigo que es muy cortito, digamos. ¿Hasta dónde? Sí, es corto, pero también digo lo siguiente.
Las provincias han hecho un ajuste muy fuerte el año pasado. Se tomaron, hablo en general, ¿no? En mi provincia, pero en general, cuando uno ve la situación fiscal de las provincias, ve que el ajuste en el gasto ha sido muy significativo. Es decir, se montaron a esta ola de Milei en donde no hay plata y han hecho un ajuste muy significativo con números de coparticipación hoy que no son tan desfavorables. Claro. Creo que las provincias tienen la posibilidad real de llevar adelante sus propias políticas públicas. Faltan las políticas públicas nacionales, sin duda. Bueno, esa es una realidad, que la provincia de Córdoba tenga que tomar para sí la inversión, por ejemplo, de la autopista de Rosario a Córdoba, para terminarla desde San Francisco. Y bueno, claramente tiene que ver con que el Estado Nacional se ha ido apartando y dice que bueno, que estas cosas las tienen que resolver los propios vecinos, ¿no? Entonces yo digo, un balance. Me parece que está bien reclamar, está bien negociar y conseguir determinadas cosas para las provincias, lo que no puede hacerse, sobre todo porque escuchamos mucho tiempo la necesidad de la república, escuchamos mucho tiempo la necesidad del federalismo. Estas son banderas de las que muchos que hoy gobiernan las provincias se han embanderado, ¿no? Han sido parte de su propia propuesta y de su mirada y visión de provincia y de país. Bueno, me parece entonces que no todo vale. Y cuando uno ve, por ejemplo, acá en Corrientes, que cuando se quería armar una comisión investigadora por el caso Libra, un senador nacional del radicalismo, que era el que hizo el proyecto de la comisión investigadora, después por llamado al gobernador tuvo que votar en contra de su propio proyecto para que no lo investigue el Poder Legislativo al Ejecutivo, cuando forma parte de la esencia del balance de poderes. Tiene que ver justamente con los controles cruzados entre los distintos poderes. ¿Cómo podés definir la mirada del gobierno nacional hacia las provincias, Martín? Si es que se puede definir en una frase, en un término, en una conducta. Me parece que estamos en una etapa en el sálvese quien pueda. Y en ese sálvese quien pueda, claramente hay provincias como la mía y las del norte de Grande en general, que no son la zona núcleo, que no son parte de las provincias más productivas, más ricas y más cercanas además a los grandes centros de consumo. Nosotros en el NEA y en el NOA tenemos un productor correntino, tiene un 15 a 20% mayor de costos solo por el transporte para llegar a los grandes centros de consumo. Entonces la preocupación de este tipo de cosas, cuando uno dice sálvese quien pueda, y bueno, si no sos eficiente, cerrá. Bueno, lo que va a pasar es que vamos a empezar a volver a hablar de las provincias inviables, como se hablaba en los 90. Vamos a volver a hablar de que actividades que hoy generan empleo en nuestras provincias no puedan ser desarrolladas, y todo en el marco además de un abandono de la infraestructura que es necesaria, absolutamente necesaria, en el marco de la búsqueda de la competitividad, porque se habla, tenemos que ser más competitivos, por supuesto, coincido, 100% suscribo. Lo que pasa es que difícilmente uno puede ser más competitivo si no se invierte en infraestructura, si no se invierte en ciencia y tecnología, si estamos diciendo que nuestros científicos en realidad no sirven para nada, que se debieran dedicar a otra cosa, que sea el sector privado el que lo fomente. No funciona así en el mundo. Entonces, si buscamos mayor productividad, la infraestructura, la ciencia y la tecnología son determinantes. Y si además buscamos equidad dentro de nuestro país, contemplar la situación de las regiones más complicadas en términos de competitividad es un mandato, ¿no? Martín, como siempre, muy claro y muy amable. Un fuerte abrazo. Por favor, ha sido un gusto. Hasta luego.